Y como lo decía Israel Navarro, pues pareciera que esto se está convirtiendo en un sello de la casa de la 4T, ¿no? El ir por los fideicomisos bajo el argumento del combate a la corrupción, pero sin generar realmente transformaciones profundas, ni mucho menos políticas a cabalidad. Quien también coincidía en este planteamiento de la discusión legislativa e incluso comparaba la eliminación de estos fideicomisos con los que se han dado de eliminación de la ciencia y de la tecnología, de la atención a desastres y algunos otros más, es el diputado Salomón Chertorivsky, a quien saludamos en esta mañana. Muy buenos días, diputado. Hola Erika, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. Diputado, ¿qué está sucediendo en la discusión sobre la eliminación de estos fideicomisos? Lo que vimos en la discusión en la Cámara de Diputados fue tremenda porque faltaron muchos argumentos y sobraron muchas confrontaciones. ¿Qué es lo que estamos atestiguando? A ver, argumentos. Primero, nuevamente fallan al proceso legislativo. Se hizo mal, Erika. Si querían hacerlo, tenía que irse a dictaminar a la Comisión de Justicia con opinión de la Comisión de Hacienda y no lo mandaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que no tiene facultades para poder dictaminar lo que se pretendió hacer. Segundo, no hubo parlamento abierto, no hubo derecho de audiencia para los involucrados, es decir, no se escuchó a los trabajadores, no se escuchó a las asociaciones de jueces, asociaciones de magistrados y un largo etcétera. Entonces, lo primero es que el proceso legislativo volvió a estar mal, Erika. Entonces, la Corte muy probablemente lo va a volver a tirar sin ni siquiera entrar al fondo, únicamente por un mal proceso legislativo. Pero eso es la forma, que ya estamos acostumbrados a que las formas siempre las quiera hacer mal Morena, nada más porque porque creen que pueden. Por el otro lado está el fondo. El fondo es que eliminas 13 de 14 fideicomisos y fondos del Poder Judicial, que en muchos de los casos son fondos y fideicomisos que se constituyeron con recursos de los propios trabajadores. Decir, mes con mes, un trabajador iba poniendo un pesito para su jubilación y se iba quedando en ese fideicomiso para cuando se retirara. Eso, en todas sus letras, Erika, quedarse con ese dinero para la tesorería es quedarse con dinero privado. Es decir, ¿le estarían robando el dinero que han ahorrado los trabajadores? El adjetivo es correcto. Sí. No solo eso, por ejemplo, hay un fondo para gastos médicos. Los trabajadores del Poder Judicial tienen ISSSTE, pero hay cosas que no cubre el ISSSTE, una prótesis más avanzada, etcétera. Este fondo médico se creó con donativos y colectas de los trabajadores. Y entonces cuando había una necesidad adicional a lo que cubre el ISSSTE, este fondo lo pagaba o lo paga. Eliminar el fondo significa robarles el dinero a los trabajadores que lo donaron o que generaron colectas. Ahora, eso por un lado, ¿no? Cuando son fideicomisos que refieren a recursos en donde los trabajadores aportaron. Claro. Por otro lado, Erika, hay fideicomisos, por ejemplo, uno que se ha dicho mucho, que es para lujos, ¿no? Para casas. Déjame explicarlo. Imagínate que un juez de circuito lo mandan a Zacatecas para tratar todos los temas que tienen que ver con crimen organizado, o por lo menos algunos de ellos. Bueno, si lo vas a mudar de la Ciudad de México a Zacatecas, le tienes que dar a él y a su familia una casa segura para que puedan trabajar en paz. Claro. Me parece que es casi una obviedad, Erika, pero pues así estamos.
Pero que además ha sido, por cierto, una propuesta del mismo presidente, ¿no? No ha sido él el que ha dicho que era mejor que fueran, por ejemplo, jueces de otros lugares a atender las problemáticas para evitar que hubiera actos de corrupción, para evitar que se coludieran, que se corrompieran. Pues si eso se va a hacer, ¿qué juez va a queerer ir si no se le da ninguna prestación de vivienda? Si te están contratando, te están diciendo que vayas, pero no te van a ofrecer la posibilidad de tener dónde vivir. Ahora, diputado. Sí. Perdonen, buenos días. Nada más mencionar, vámonos a lo que está mencionando el presidente, quitar el dinero, 15,000 millones de pesos. ¿A dónde ve usted que podrían ir a parar? Porque no nos están diciendo a dónde van, Erika. Nos están diciendo, queremos aumentarle el sueldo a los de abajo, quitándoselo a los de arriba. Ya nos quedó claro que por ahí no es, eso no es cierto. El ingreso de los ministros no llega por estos fideicomisos. ¿Dónde ve usted que van a terminar este dinero de los 15,000 millones de los fideicomisos, diputado? Mira, por supuesto que todo es un gran discurso, ¿no? Y es muy apetecible. Vaya, le vamos a quitar dinero a los que ganan mucho más. Fideicomisos o fondos, toca a los ministros. Nada, no tiene nada que ver con los ministros. Hay 55,000 trabajadores en el Poder Judicial que son los que sí se verían afectados, pero nada toca aquí a los ministros. Segundo, si se desaparecen estos fideicomisos, lo que sucedería es que el recurso va a la tesorería de la Federación y ahí se pierde. Ahí ya no sabemos, si no podemos rastrear qué pasó y para qué se usaron esos recursos, como ya pasó con los otros fideicomisos que desaparecieron, el Fondo Nacional para Desastres Naturales, el Fideicomiso de Financiera Rural para apoyos al campo, los fondos para becas nacionales y extranjeras que desaparecieron. No sabemos qué pasó con ese dinero, si se fue a gasto corriente, si se fue para alguna obra, etcétera. Entonces, no, pues claro, por todos lados está mal. Ahora, justo eso, en la experiencia, porque tú lo comparabas con la eliminación de otros fideicomisos de manera previa, en la eliminación de los fideicomisos, pues, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cómo termina la historia? ¿Realmente hay un ahorro de recursos, hay una recuperación para fortalecer otros sectores? Lo que sabemos es que empeñamos el futuro, es decir, esos fideicomisos y que ahora ya se les estigmatizaron como algo perverso, pues es simplemente una fórmula financiera para tener recursos en el mediano plazo. Por ejemplo, el fideicomiso del Fondo de Gasto Catastrófico del Seguro Popular, pues lo que tenía era recursos para pagar los próximos 20 años de enfermedades graves y se eliminaron, se desapareció ese dinero y lo que hoy no tenemos es garantizado que mañana se pueda pagar un cáncer. Eso así de grave, así de complejo y así de inentendible que se manejen las cosas. Diputado, ahí en el Congreso veíamos imágenes que la discusión fue muy, muy tensa. Llegó un momento en el que incluso esto se pudo ir a los golpes. Así de claro estaban las imágenes. ¿Les preocupa que cada vez la tensión está aumentando más, diputado? Mira, a mí lo que me preocupa realmente es que lo único que hay es tensión porque no hay escucha. Vaya, un Congreso, un Parlamento que debería ser un espacio para la discusión, para la deliberación, escuchando los argumentos del otro, a veces estando de acuerdo, a veces no, tratando de convencer, logrando concesiones para que se pueda crear un espacio de negociación posible. Como nada de esto existe ahí, pues lo único que hay es tensión. Entonces, a mí más que la tensión, porque eso es connatural a la política, lo que me preocupa profundamente es que no hay escucha, y si no hay escucha, pues no hay posibilidades de construir nada. Claro. Ahora, tú hablabas del fondo, diputado. ¿Qué lectura le das a lo que realmente está buscando el Poder Ejecutivo al impulsar este tipo de golpes al Poder Judicial y pues acompañado y seguido por sus legisladores federales? ¿Qué es lo que ves en la intención del presidente en lanzar esta afrenta al Poder Judicial? No, pues claramente se ve una venganza, ¿no? Una vendetta. Porque pues a últimas fechas el Poder Judicial, sobre todo la Suprema Corte de Justicia, ha tomado
que no favorecen a los deseos de el presidente de su partido. Y otra vez, muchas veces no los favorecen porque lo hicieron mal. Vaya como el llamado plan B que quería y pretendía debilitar al Instituto Nacional Electoral, ni siquiera se discutió el fondo, simplemente porque lo legislaron mal. La Suprema Corte lo echó para atrás en la acción de inconstitucionalidad que presentamos desde Movimiento Ciudadano. Vaya, el presidente está enojado con la Suprema Corte de Justicia, con una actitud autónoma, que no se ciña a lo que él quiere, y se ve realmente como venganza, como berrinche. ¿Qué van a hacer, diputado? Porque por lo pronto en la Cámara de Diputados pues ya les ganó la mayoría, pero ¿qué es lo que van a hacer de aquí en adelante? ¿Qué es lo que va a suceder? Mira, va al Senado, Erika. Sí. En el Senado pues seguramente también lo votarán por mayoría, por más álgida discusión, pues se impondrán, necesitan mayoría simple para esto, y tras ello lo que seguramente vamos a ver es primero amparos para que no entre en vigor, porque afecta directamente a los trabajadores por el proceso legislativo, etcétera, y después vamos a ver acciones de inconstitucionalidad nuevamente. Uy. Sí. Pues estaremos atentos a lo que suceda, diputado. Yo te voy a pedir que nos permitas mantener esa comunicación para ver, pues, qué pasa. Si a final de cuentas se logra la eliminación de los fideicomisos, si se vienen estos recursos jurídicos, que entiendo, pues, tendría que resolver la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uh-huh. Pues sí, así es. Vamos a estar pendientes entonces, diputado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenos días, el diputado Salomón Chertorivsky platicando con nosotros. Altavox.